verso 5. Estaba viendo si había venido el hermano predicador, el hermano Cristian, pero él de antemano me dijo, si no logro llegar a tiempo, entonces me ayuda por favor. Y aquí estamos con todo nuestro corazón. Tenemos muchísimas personas que necesitan oír este mensaje. Es el más sencillo de todos los mensajes. Es el tema más fácil que hay. El versículo pequeñito, no digo que es el más pequeño, porque el más pequeño de toda la Biblia es San Juan 11:35. Este tiene una letrita más. Y Jesús lloró. Ese es todo el texto. Es el más pequeño de toda la Biblia. Y el texto más grande de toda la Biblia es Esther 8:9. Vamos a leer este texto pequeño. Un Señor, una fe, ¿qué más? Un bautismo. Un Señor, una fe, un bautismo. Tomen sus lugares. Quisiera hablarle esta noche, estos minutos, tengo 30 minutos, acerca del único bautismo en la dispensación de la iglesia. Y quizás en alguna ocasión a usted le van a preguntar, ¿y es que hay más bautismos? ¿Será que hay más bautismos? Y la respuesta es sí, hay más bautismos. Cuando Pablo escribe a los hebreos, dice la doctrina de bautismos, plural. Y ahorita están pensando ustedes, y entonces ¿cuáles son esos otros bautismos? Ya le leí la mente, fíjense. Está el bautismo de Juan el Bautista. Ese fue el que existió porque Juan vino primero predicando en el desierto de Judea antes que el Señor Jesucristo viniera. Juan el Bautista era primo hermano de Jesús. Primo hermano. Y nació 6 meses antes. Y cuando él vino predicando, la Biblia dice que Juan bautizaba mucha gente. A pesar de que el mensaje que Juan tenía no era un mensaje así suavecito, como uno que trata de decir hermanos, amados en el Señor, les aprecio mucho, ustedes son bien especiales, y así, y concede así algunas palabras que muchas veces decimos los predicadores, ofenden el oído. El mensaje de Juan era este: generación de víboras, ¿quién les ha enseñado a huir de la ira venidera? Miren qué palabrita, si ustedes dijeron así, se va de la iglesia. Sí, este hombre, víbora, dijo. Pero así predicaba Juan. Generación de víboras, ¿quién les ha enseñado a huir de la ira venidera? Y entonces cuando oían eso, la gente se bautizaba. Quiere decir que así quieren algunos, ¿no? Bueno, tremendo eso. Y dice, y muchos salían de las aldeas vecinas y eran bautizados por Juan en el Jordán. Pero, desde que la iglesia comenzó, ¿alguien sabe cuándo comenzó la iglesia? La iglesia nació el día de Pentecostés, 10 días después de que el Señor se fue a los cielos. 50 días desde su muerte, Jesús pasó 3 días y 3 noches, luego resucitó y se presentó 40 días
a sus discípulos después de haber resucitado. En esos 40 días el Señor dio las comisiones del bautismo, de ir y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y dio la comisión de Mateo 28, 16 al 20, de Lucas 24, 45 en adelante. Y luego el Señor en esos 40 días se va. Y 10 días después que Él se fue, cayó el Espíritu Santo. Y ahí comienza la iglesia del nombre de Jesús. De ahí para acá se le llama la dispensación de la iglesia, o la dispensación de la gracia. Ahí Pablo dice: un Señor, una fe y un bautismo. En esta carta escrita por Pablo desde la cárcel, el apóstol les recuerda a sus lectores cómo se manifestó la gracia de Dios a su ser, y a ellos al darles vida cuando estaban muertos en delitos y pecados. También la segunda parte de la carta se compone de instrucciones para vivir una vida agradable delante del Señor. Esta carta es uno de los mejores ejemplos de que los indicativos preceden a los imperativos y que la gracia de Dios es la que ayuda en la salvación de cada hombre y de cada mujer. Enseña que servir a Dios no solamente porque uno no tiene otra cosa que hacer, sino porque tiene la necesidad de que cuando el Señor venga no nos quedemos avergonzados. Entonces Él comienza: un Señor. La expresión Señor significa amo. Como cuando alguien dice a alguien, a la esposa de alguien, de un hermano: no está el Señor de la casa. Está diciendo: no está el jefe, no está el amo. Cuando dice no está la señora de la casa, es porque ella manda. Cuando no está con nosotros, y a veces aprendemos nosotros. Y todos los hombres digan amén. ¿A serio esto? Fijar de la palabra. Entonces, hermano, un Señor. Y esto es una profecía. Esta palabra Señor, hermano, hay una profecía mesiánica. Cuando hablo de profecía mesiánica, estoy hablando de aquellas profecías que los profetas señalaron a Jesús. Hay más de 800 profecías que su meta era señalar a Jesús. Pero esta profecía, muchos le dan poca importancia. Póngame la mano, Stanley, o ya se apagó. Se apagó, ¿verdad? Vale, quiero contarla después de con unas nuevas. Mateo 3, 1 al 3, porque yo sé que los hermanos trajeron Biblia, ya sea en teléfono o impresa. Dice, Isaías 43, el texto. Esta es una profecía mesiánica. Isaías 43. Oiga, el profeta está hablando 750 años antes que naciera Jesucristo. Y luego dice: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzado en la soledad
Antiguo Testamento. Esto nos enseña que Jehová y Jesús es el mismo. Y le diré por qué. Por el cumplimiento de la profecía. Esa profecía se cumple en Mateo capítulo 3, verso 1 al verso 3. Dice así la palabra. Oiga esto, oiga lo que dice Mateo. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentido, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es de quien habló el profeta Isaías, cuando dijo: voz que clame en el desierto, preparad el camino del Señor. Diga Señor, más fuerte, Señor. Ya no dice preparar el camino de Jehová, dice preparar el camino del Señor, enderezar su senda. Entonces la pregunta es: ¿quién es el Señor? Lucas capítulo 2 verso 11 dice: os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Estamos hablando de la primera palabra de Efesios 4. Y Filipenses 2:11 dice: y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, cuando nosotros decimos Jesucristo es el Señor, estamos diciendo Él es nuestro amo, Él es nuestro líder, Jesucristo es nuestro jefe, Jesucristo es la cabeza, Él es la cabeza de la iglesia. Él es la cabeza, Cristo es la cabeza de la iglesia. De lo contrario, fuera una iglesia sin cabeza. Entonces, la siguiente palabra que Pablo dice: un Señor, una fe. Entonces ya sabemos que es la fe. Me iré a la tercera palabra: un bautismo. Diga conmigo: un bautismo. La importancia del bautismo. Y hoy esta noche yo tengo aquí en esta iglesia 10 personas sin bautismo. Cae bien esta mensaje. Qué lindo sería si lo bautizáramos hoy esta noche. Wow, hubiera salvación y gran fiesta allá arriba en los cielos. Al hablar de bautismo, para algunos hermanos es un tema aburrido. Bautismo, otra vez bautismo, porque no le dan el verdadero valor que este acto representa en la vida del creyente. El tema del bautismo es tan importante por varias razones. Número uno, Jesús lo ordenó. Fue Jesús quien dijo, después del resultado: y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado, este será salvo, mas el que no creyere será condenado. Al Nicodemo le dijo que no nacer nuevo no puede entrar en el reino de los cielos. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez en el vientre de la madre y nacer? El que no naciere, no te estoy diciendo de ese nacimiento, el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar. Agua. Y para ser bautizado se necesita agua. Entonces es importante por varias razones, porque Jesús lo ordenó. Número dos, porque Jesús mismo fue bautizado. Usted dice: yo cómo me voy a mojar, ¿cómo es posible? Tan sequito y tan calientito, me van a meter en una pila. Jesús mismo fue bautizado. Y número tres, porque los apóstoles lo obedecieron. Número uno, Jesús lo ordenó. Número dos, Jesús fue bautizado. Número tres, los apóstoles lo obedecieron. Hay diferentes opiniones sobre el bautismo. Y una de las grandes opiniones es: el bautismo no salva. Y hasta ponen el ejemplo
Y segundo, era otra dispensación. Era la dispensación de la ley todavía. Pero en la dispensación de la gracia, bautismo es una necesidad. Vamos a leer 1 Pedro 3, 20 y 21. Oiga eso, lo que Pedro dice como un ejemplo del Antiguo Testamento. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora hoy sí apareció aquí. Ahora los que no creen en el bautismo para salvación le quitan la S, dice el bautismo no. Aparece no, hermano, no. El versículo no dice no, dice nos. Es muy diferente. Una letra puede ser la diferencia en el futuro de la vida de un creyente. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Le explicaré lo demás. No quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Entonces no limpia. Sí, no limpia, no salva, no perdona, pero no le quita los deseos. Por eso algunos no se bautizan. No, es que yo viera que siento deseo de bailar. Yo por eso no me bautizo, porque siento que todavía cuando escucho Juan Gabriel, es que eso no lo quita el bautismo. Juan Gabriel se llama. Entonces, los deseos no los quita, pero los salva. Porque si usted dice, bueno, ya me bauticé, fuera, ya deseo de nada, sería lindo, pero no es así. Los deseos siempre existen. Pero si usted obedece al bautismo, lo salva. El bautismo número 2, dice otra opinión, el bautismo en el nombre de Jesucristo solo es para judíos. Eso se lo escuché a un predicador famoso trinitario. Le hicieron la pregunta, ¿qué opina entre el bautismo de Mateo 28, 19 y el bautismo de Hechos 2, 38? Y yo vi ahí este comentario y estaba hablando, estaba entrevistando y él dijo, no hay ninguna contradicción. Jesús lo ordenó y Pedro lo obedeció. Solo que el bautismo en el nombre de Jesucristo específicamente solamente para judíos, dijo él. Y dije, ahí falló. Porque la Biblia dice que Cornelio no era judío, Cornelio era gentil. Y se lo leo de carrera porque el tiempo avanza y hoy vamos a ser vigilantes. Hechos 10, 43 a 48. Se lo leo así, corrido. Dice así, Hechos 10, 43 a 48. De este dan testimonio todos los profetas, que todo lo que en él creyere, uno recibirá perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos? ¿Ya recibí el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase con algunos días. Cornelio no era judío, Cornelio era gentil. ¿Y cómo fue bautizado Cornelio? En el nombre de Jesús. Entonces el predicador, hermano, al decir que el bautismo en el nombre de Jesucristo solamente es para judíos, es un error.
y un error en un predicador, hermanos, que lee la palabra es grave. Tercera opinión, dicen algunos, de las dos formas se vale. Se puede hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y se puede hacer en el nombre de Jesús. Si así fuera, los apóstoles así lo hubieran hecho. A veces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y a veces en el nombre de Jesucristo. De las dos formas. Pero la Biblia tiene 31.163 versículos y no hay ni una sola persona bautizada en los títulos Padre, Hijo y Espíritu Santo. No hay ni una. Entonces todos los que eran bautizados en la iglesia al principio eran bautizados en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de sus pecados. Es más, lo más importante del bautismo es que es para perdón de pecados. Es para perdón, hermano. Si usted no se ha bautizado en el nombre de Jesucristo, tus pecados todavía no han sido perdonados. ¿Siente gozo? Sí, el gozo es obra de Dios. Hechos 2:38 claramente nos dice ese texto. Hechos 2:38. Dice así la palabra. Pedro les dijo: arrepentidos, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, de los pecados, que son muchos, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ah, no, pero es que el bautismo no es para salvación, ni es para perdón. Claro, el que hace comúnmente, desde que estaba chiquitito, no perdona. Porque para que perdone tiene que ser en el nombre del Señor Jesucristo. Pastor, ¿y el nombre de Jesús nos perdona toda clase de pecado? Claro que sí. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 6, verso 9, verso 10 y verso 11. Es que el nombre de Jesucristo es poderoso. El nombre de Jesucristo es lo mejor que hay. Es decir, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, porque es diferente, afeminados con los que se echan con varones es bien diferente. Ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Punto. Wow. Puede ser que uno se encuentre en una listita de esas. Puede ser. Pero la esperanza gloriosa en verso 11 dice así: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados y habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ese texto lo que nos dice que no importa lo que uno haya hecho, como uno haya vivido, cuando usted se bautiza en el nombre de Jesucristo, usted es justificado, santificado y lavado por el poderoso nombre del Señor Jesucristo. Demos un aplauso al Señor. Nos quedan 7 minutos para decirle los demás. El apóstol Pablo habló de un solo bautismo. El texto que leímos: un Señor, una fe, un bautismo. Este texto es muy respetado para los hermanos que ya fueron bautizados en los títulos Padre y Espíritu Santo. Entonces yo siento que el bautismo en el nombre de Jesucristo. Sí, así, algunos lo aceptan, lo creen, pero dicen: no, pero yo ya soy bautizado, gracias al Señor. Y Pablo dijo: un Señor, una fe y un solo bautismo. Y no, nadie le saca. Porque Pablo está hablando de un bautismo, pero no dice cuál. Entonces, ¿qué hay que hacer para saber de qué bautismo hablaba Pablo?
Ahí ya no se trata solo de leer la Biblia, sino de escudriñarla. La Biblia hay que leerla con respeto. Con respeto. Con prudencia. Decir, esa es la palabra de Dios, yo tengo que hacer. Entonces, ¿qué haríamos para saber de qué bautismo hablaba Pablo? Primeramente, número 1, es a quién estaba escribiendo Pablo. ¿Quién es el escritor de ese texto? ¿Y a quién? ¿Quién escribe Efesios 4:5? ¿Quién? ¿Y a quién? Dice 1:1 de Efesios. Ahí está la respuesta. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo. Pablo, él es el escritor. Por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están ¿a dónde? En Éfeso. A ellos. Entonces, ¿quién escribió la carta a los Efesios? Pablo. ¿A quién le escribió? A los hermanos de Éfeso. Entonces, como quiero saber cómo fue bautizado el escritor. ¿Cómo se bautizó el escritor? Romanos 6:3 dice así. Oiga lo que dice Pablo. Romanos 6:3. Aparecerá en un segundo. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo? Pablo no dice lo que han, lo que hemos sido bautizados en Cristo Jesús. Hemos sido bautizados en su sangre. Ese texto que usted ve, ¿cuándo lo alcanzan a ver? ¿Qué versículo es? Hechos 22:16, es el texto que todos podemos, porque todos los días lo vemos ahí. Ese texto se lo dijeron al escritor de Efesios. Ahora pues, porque te detienes, levántate, bautízate y lava. 3 cosas, levántate. No, 4 cosas. ¿Por qué te detienes? Número 1. 2, levántate. 3, bautízate. Y 4, lava tus pecados. 4 cosas hay en ese texto. ¿Y cómo te vas a lavar los pecados? Invocando su nombre. No dice sus, dice su nombre. Solo termino diciéndole a quienes le escribió Pablo esa cartita de Efesios 4:5. Es a los creyentes que encontró en Hechos 19:1 al 5. Ahí le escribe y dice así, verso 1 de 19, Hechos 19:1, y aquí termino. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino ¿a dónde? A lo que le escribe la cartita de Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos le dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Por eso les dije que estaba el bautismo de Juan. Por eso habla plural muchas veces. Ellos fueron bautizados en el bautismo de Juan. Pero como toda gente, toda persona necesita una explicación, como yo se lo voy a explicar ahorita a ustedes. Verso 4. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese de aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Y verso 5, ¿qué dice? Lean ustedes ese texto. Cuando oyeron esto,
dice, bueno, yo ya dije, un Señor, una fe, un bautismo. Pero ellos dijeron, hemos sido bautizados en el bautismo de Juan. Con razón. Les voy a explicar. Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento y será el pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, este de Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. De ese bautismo es que Pablo está diciendo, un Señor, una fe y un bautismo. Porque para saber el contexto específico de cada texto, hay que saber quién escribe, a quién le escribe y en qué condiciones estaba el escritor. ¿Alguien se quiere bautizar hoy? Acabamos de llenar la pila, y aunque nos fuéramos a las 9 de la noche, bautismo es necesario. Mire, le diré algo. Cuando una persona fallece, da gusto predicarle cuando ha sido bautizado en el nombre de Jesús. Yo no sé, esta persona mereció, ya ganó, Dios le perdonó sus pecados. ¡Wow! Pero cuando alguien muere sin bautismo en el nombre, el predicador no sabe qué decir. Primero, porque no puede mentir a la gente. ¡Ya está salvo! Si no le perdonó Dios. Hay predicadores que engañan a la gente. No se preocupe, no, yo ya estoy en el cielo, hasta el cielo lo manda. Mentira, porque la palabra no asegura. Y como uno no sabe lo que puede suceder, hay que protegerse. ¿Hubiera alguien hoy? Nos ponemos en pie. Pero no puede decir nadie, Señor, no pude porque no escuché. No escuché. Si hubiera sabido, si el pastor, si no lo hace hoy,